Continuando la serie de vídeos sobre conceptos básicos de Pathfinder 2, hoy os quiero hablar de una cosa que es muy importante porque se da en muchas ocasiones, y esos son los encuentros o los combates. Así que en este vídeo os voy a hablar de cosas que podéis hacer o que tenéis que tener en cuenta a la hora de desarrollar uno de estos encuentros. En el vídeo de conceptos básicos adelanté algunas cosas que vamos a ver en este vídeo sobre los encuentros. Lo más importante es saber que el encuentro es un modo de juego en Pathfinder 2, al igual que está el modo de tiempo libre y el modo de exploración. En el de encuentro vamos a dividirlo, la estructura digamos que son en tres, se divide en tres partes. El momento en el que tiramos iniciativa, el momento en el que es nuestro turno de acción y cuando comienza la nueva ronda. También podríamos decir que es el fin de combate, pero eso ya como ha terminado el encuentro, pues digamos que yo no lo meto ahí, ¿vale? El principio es tirar iniciativa. Como os comenté en el otro vídeo, dependiendo de lo que estemos haciendo en el modo exploración, vamos a hacer unas tiradas en función de cómo nos aproximamos al encuentro. Si por ejemplo vamos en sigilo, la tirada de iniciativa será una tirada de sigilo. Si por ejemplo el encuentro se da mientras estamos hablando, digamos que es un encuentro social, tiraremos dependiendo de lo que nos digan el Dungeon Master. Por ejemplo, puede ser una tirada de diplomacia, una tirada de engañar, o lo más normal es que hagamos una tirada de percepción. Esta tirada, que es la tirada de iniciativa, lo que va a hacer es ordenar el momento de acción de los diferentes personajes que van a estar involucrados en el encuentro, tanto enemigos como amigos, bueno, como los propios jugadores. El encuentro se desarrolla en 6 segundos, es decir, desde que empieza el primer turno de iniciativa hasta que termina el último, esa ronda, ese asalto, se desarrolla en 6 segundos en tiempo de juego. Aunque las iniciativas no sean una detrás de otra, realmente toda la acción ocurre a la vez, ¿vale? Aunque es un poco a lo mejor complicado de ver al principio, pero digamos que un asalto entero se desarrolla simultáneamente y dura 6 segundos. Una vez que ya tenemos, digamos, el orden de iniciativa, pues empieza el primero, así hasta que nos toque nuestro turno. Y en nuestro turno vamos a tener 3 acciones. Estas 3 acciones las podemos dividir en lo que queramos hacer. Y además vamos a tener una reacción en lo que digamos es todo el asalto, desde que está nuestro turno hasta que nos vuelve a tocar. Esta reacción solo se puede desarrollar si se dan los desencadenantes para que ocurra. Y la podemos hacer fuera de nuestro turno. Es la única acción que se puede hacer fuera de nuestro turno, entre comillas. Ahora os explico por qué. Digamos 3 acciones. Las acciones más básicas normalmente cuestan solo una acción. Por ejemplo, interactuar con algo, saltar, atacar, movernos, digamos desplazarnos, nuestra velocidad de movimiento, o dar un paso. Dar un paso es una acción, que es un paso de 5 pies, y lo bueno de ese paso es que no provoca reacciones de los enemigos. Buscar algo atentamente, librarnos, digamos, de una presa o escapar de algo que nos tiene retenidos, levantarnos, tomar una cobertura para protegernos de ataques, o preparar una acción. Esta acción, la de preparar una acción, es importante para que lo sepáis. Preparar una acción, en vez de costar una acción, cuesta 2 acciones, ¿vale? Lo que nos permite es que preparamos una acción que se va a desarrollar fuera de nuestro turno. Digamos que voy a darnos condicionantes que son cuando el Goblin ataque, o cuando el Goblin pase por delante de la puerta, disparo. ¿Eso qué pasa? Que una vez que hemos preparado la acción, que cuesta 2 acciones, una vez que se dé ese desencadenante, podemos desarrollar esa acción que hemos preparado, ¿vale? Pero eso no es una reacción. Digamos que esto es preparar una acción. Luego una reacción que tenemos, por ejemplo, es ayudar. Ayudar es cuando gastamos normalmente una acción en nuestro turno para dar una ayuda a alguno de nuestros amigos. Normalmente en las 3 no es muy recomendable utilizar las 3 acciones para atacar por el penalizador de ataque que hay. Lo bueno es normalmente utilizar esa tercera acción para ayudar a nuestro amigo. Por ejemplo, voy a ayudar atacando al enemigo que tiene delante mi compañero, o lo que sea. Dependiendo de la acción que queramos ayudar a hacer, nuestro máster nos pedirá una tirada. Cuando el amigo, digamos nuestro compañero, vaya a atacar, podemos decir, oye, le ayudo. Utilizamos nuestra reacción para ayudarle y le vamos a hacer una tirada, y dependiendo del resultado de esa tirada, que será por ejemplo, si es ayudar a escalar, pues será una tirada de atletismo, si es ayudar al ataque, pues será un ataque, lo que sea, lo que nos pida el máster, lo que vamos a hacer es darle un bonificador a la acción que esté haciendo nuestro compañero. Normalmente es una acción de ataque, así que le daremos un bonificador al ataque.
Luego además hay unas acciones especiales que salen un poquito de la norma. Estas acciones, por ejemplo, son ralentizar una caída. Por ejemplo, nos hemos caído y tenemos que sufrir menos daño, pues esto es una acción. Bueno, en este caso sería una reacción. Al igual que agarrarnos a un saliente. Si por ejemplo hemos saltado a algún lado y hemos fallado la tirada, podemos intentar con la reacción agarrarnos al saliente para no caer. O por ejemplo, si estamos volando, si tenemos una velocidad de vuelo, intentar, si hay algo que nos hace perder la altura, pues intentar disminuir esa pérdida de altura, o si tenemos una velocidad de excavación, o de, no sé cómo será en español, pues digamos que excavar, ¿no? Realmente es como una acción de movimiento, pero es especial porque necesitas tener la velocidad de excavación. Luego, por ejemplo, también está levantar escudo, montar, si llevamos una montura, o a señalar a una criatura o algo. Si por ejemplo nuestros compañeros no han detectado algo, pero nosotros sí lo hemos detectado, podemos señalar y dar instrucciones. Normalmente en nuestro turno hablar es gratis, es una acción gratuita porque digamos durante esos 6 segundos, mientras atacamos eso, podemos hablar. Siempre frases que entren en 6 segundos, no recitar un poema. Pero cuando estamos señalando para que, digamos, indicar una posición, al final eso lleva más que hablar, porque es señalar, dar indicaciones, por eso esto cuesta una acción. Estas son, digamos, las acciones básicas. Luego, dependiendo de nuestro personaje, a lo mejor tenemos acciones especiales que nos da pues eso, nuestra clase. Por ejemplo, si somos un lanzador de hechizos, normalmente lanzar un hechizo cuesta 2 acciones. Hay algunas que cuesta solo 1, 3, una reacción, pero normalmente cuesta 2. Si tenemos dotes que nos hacen habilidades especiales, pues usarán otro tipo de acciones. Pero estas acciones que os he comentado son las que son más básicas y que se suelen dar siempre en el combate. Luego, como he comentado, las reacciones se dan fuera de nuestro turno. La reacción más común es el ataque de oportunidad. Eso es que cuando se da una condición, por ejemplo, un movimiento que mueve una criatura, un enemigo por nuestra área amenazada, podemos hacer un ataque como una reacción. Gastamos esta reacción, ya no nos quedarían más reacciones durante la ronda y podríamos hacerlo, ¿vale? Las reacciones son algo que nos la tiene que dar una clase o una habilidad o algo, no son muy normales. Luego algunas cosas importantes en el combate, el movimiento. Normalmente podemos usar, como he dicho, una acción para desplazar nuestra velocidad de movimiento. Luego hay cosas que nos pueden impedir movernos como queremos. Por ejemplo, si estamos en un terreno difícil, por ejemplo, que tiene una zona pantanosa, que tiene agua hasta las rodillas, o que hay mucha maleza o espinos, digamos que nuestro movimiento está impedido y por eso movernos nos cuesta el doble. Si a lo mejor nos movería en un terreno llano nos movemos 30 pies, en una zona de estas nos moveríamos 15 pies. Si jugamos con una cuadrícula, básicamente cada casilla, en vez de costar 1, cuesta 2. Luego, cuando nos movemos en diagonal, todo esto si es, os lo digo de forma táctica, ¿no? Si estamos jugando con una cuadrícula. Si nos movemos en diagonal, cada diagonal cuesta 1,5 puntos. 1,5, digamos, de movimiento. Digamos que nos movemos 6 casillas, pues movernos 2 casillas en diagonal serían 3, porque al final la diagonal es más espacio que una recta, ¿no? Bueno, una recta, ya me entendéis, de forma ortogonal. Luego, dependiendo del tamaño de las criaturas, van a amenazar un área a otra, o si por ejemplo tienen alcance o no. Normalmente nosotros amenazamos el área que tenemos alrededor. Normalmente son 5 pies, una criatura mediana. Es decir, todo lo que tenemos alrededor en 5 pies lo amenazan. ¿Esto qué es? Que puede provocar reacciones si por ejemplo somos un guerrero y tenemos ataque de oportunidad. Si en esos 5 pies que alrededor una criatura se mueve o hace alguna acción de manipulación, podríamos hacerles ataque de oportunidad. Lógicamente, cuanto más grandes son las criaturas, más área amenazada tienen, sobre todo porque tienen alcance. Una criatura grande normalmente no solo tiene un área de 5 pies, tiene de 10 pies. Entonces es muy fácil que si tiene una reacción se cumpla cuando nos intentamos acercar a ella. Luego otras cosas importantes para saber el combate es el flanqueo. El flanqueo es que si, digamos, un compañero y tú estáis en lados opuestos de una criatura, de un enemigo, es decir, que desde el punto central de donde está tu amigo y tú, cruzáis una recta y pasa por donde está el enemigo, por el centro del enemigo, eso es que está flanqueado. Eso significa que el enemigo se sienta amenazado, pero eso es importante. Los dos, tanto tu compañero como tú, tenéis que tener un arma o tenéis que estar en actitud ofensiva, lo que hace que el enemigo no se pueda, tenga que estar pendiente de los dos y de esta forma no tiene tanta defensa, por lo que sufre un penalizador de -2. Pero a vosotros os pasa lo mismo si estáis flanqueados por 2 enemigos. Otra cosa que podéis hacer, poneros a cubierto. Si por ejemplo tenéis cierta cobertura, si es muy básica, solo vais a tener un bonificador de +1 a la cobertura, pero si tenéis una cobertura más alta, por ejemplo, un montón de cajas o un árbol o algo así, podréis cubriros ahí y tendréis un bonificador tanto a la armadura como a la tirada de reflejos y sigilo. En función de la cobertura, pues tendréis un bonificador más alto o menor.
que puede ser un +2 para cobertura media o un +4 para cobertura grande. Además, si estáis cubiertos en este tipo de cobertura, podéis además intentar esconderos, ¿vale? Para intentar pasar desapercibidos para que no os detecten los enemigos. Luego podríamos hablar de otras batallas especiales, como por ejemplo si ya podemos volar, pues habrá batallas aéreas, o por ejemplo bajo el mar, bajo el agua. Son batallas que son un poquito más complicadas de manejar porque será un combate en 3 dimensiones, ¿no? Pero bueno, eso, si utilizáis cuadrículas, a lo mejor es un poquito más complicado. Cada uno tiene su manera de hacerlo, pero bueno, no son cosas que se den muy a menudo, pero que sepáis que hay como unas reglas especiales para los encuentros. Y digamos que hasta aquí es un poco los conceptos básicos que necesitáis saber para el combate. Es muy fácil, es muy sencillo, simplemente sabiendo que tenéis 3 acciones y la reacción, y que casi todo, si cuesta una acción, podéis hacerlo como queráis, podéis hacer digamos, vuestras acciones, dividirlas como queráis. Pero eso sí, un consejo, la tercera acción, normalmente utilizarla para algo que no sea atacar, ya sea ayudar a un compañero, eso viene muy bien, o para alguna cosa que necesitéis, pero que no incurra en un penalizador, porque al final normalmente lo que vais a hacer es gastar esa acción para nada. Y bueno, hasta aquí el vídeo de conceptos básicos. En próximos vídeos continuaré hablando de conceptos básicos de ayuda, como por ejemplo la magia, los conjuros, o el tiempo libre, ¿no? el modo encuentro libre, o de exploración. Como siempre, si os gustan los vídeos tenéis que darle a la campanita para que os avisen, y ahora os podéis hacer miembros del canal. ¿Eso qué significa? Que si os gustan los vídeos que hago y el contenido que genero, podéis aportar, digamos, una ayuda para que siga creando contenido y para que pueda, digamos, traer más material, o simplemente ayudar, porque disfrutáis del contenido que hago, y como una muestra de gratitud podéis haceros miembros del canal en un botón que está por aquí abajo, que no sé dónde, y yo os lo agradeceré muchísimo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.